De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 3. Teorías del significado y lenguajes aprendibles. 1. A los filósofos les encanta hacer observaciones respecto de las propiedades que debe tener un lenguaje para poder ser, aún en principio, aprendible. El objeto de esas observaciones generalmente ha sido apoyar o socavar alguna doctrina filosófica, sea esta epistemológica, metafísica, ontológica o ética. Pero si los argumentos son buenos, deben tener implicaciones para la ciencia empírica de la formación de los conceptos, por lo menos diciendo cuáles son los límites de lo empírico. A menudo se afirma o implica que consideraciones puramente a priori bastan para determinar rasgos de los mecanismos o de las etapas del aprendizaje del lenguaje. Tales pretensiones son sospechosas. En la primera parte de este trabajo examino un ejemplo típico de esta posición y hago la prueba de separar lo que podría ser aceptable de lo que no. A diferencia de algunas opiniones balbucientes acerca de cómo aprendemos un lenguaje, propongo algo que me parece un aspecto claramente necesario de un lenguaje aprendible. Debe ser posible dar una explicación constructiva del significado de las oraciones en el lenguaje. Llamo a esa explicación una teoría del significado para el lenguaje y sugiero que una teoría del significado que entre en conflicto con esta condición haya sido presentada por un filósofo, una lingüista o un psicólogo. No puede ser una teoría de un lenguaje natural. Y si ignora esta condición, deja de abordar algo esencial al concepto de un lenguaje. Sin embargo, como trato de demostrar en la segunda parte de ese trabajo, una cantidad de teorías del significado usuales choca con esta condición o la ignora. En algún punto temprano de este juego se da el gran salto del término a la oración. Si bien cómo se lo da puede resultar oscuro al diluirse la transición por la existencia de oraciones de una sola palabra: mamá, fuego, baba, cabeza, etc. De esta manera, en una breve caricatura, se apilan los bloques de la teoría del aprendizaje del lenguaje, reflejando en polvorientos capítulos la epistemología empírica. Esta teoría hoy ha perdido crédito en casi todos sus detalles. Por una parte, no hay razones obvias para pensar que el orden del aprendizaje se relaciona con la prioridad epistemológica. Por otra parte, algunas de sus afirmaciones parecen contradecir a la experiencia. Por ejemplo, un niño aprende los términos generales gato, camello, mastodonte y unicornio en lo que podría ser, digamos, una manera uniforme, tal vez hojeando un libro ilustrado, si bien la relación del niño con las extensiones de estos términos es completamente diferente. En algunos casos, se puede sostener que el orden de aprendizaje del lenguaje es inverso al orden epistemológico. Los datos de los significados pueden ser la base de nuestro conocimiento de los objetos físicos, pero se aprende a hablar de los sense data, si es que se aprende, mucho después de que se consiga hablar de los objetos físicos. Por último, la epistemología subyacente, con sus supuestos de psicología asociacionista y su simple y reduccionista teoría del significado, ya no resulta atractiva para la mayoría de los filósofos. A la luz de todo esto, es asombroso que algo como la doctrina del aprendizaje del lenguaje, que comenzó como una endeble rama del empirismo temprano, florezca hoy mientras el tronco paterno se marchita. Lo que sigue es un único ejemplo de dependencia de esta doctrina obsoleta, pero este ejemplo bien podría multiplicarse en la literatura de hoy. P. F. Strawson ha destacado la conocida opinión de Quine de que toda la categoría de los términos singulares es teóricamente superflua. Strawson concede, al menos en favor del argumento, que dentro de un lenguaje que ya contiene términos singulares, podemos parafrasear todo cuanto hoy decimos mediante el uso de términos singulares con formas de palabras que no contengan términos singulares. Página 434. Lo que Strawson niega es que de esta suposición se infiera la posibilidad teórica de que podamos hablar un lenguaje sin términos singulares, en el cual nunca los habríamos usado, en el cual la categoría de los términos singulares simplemente no existiera, pero en el cual seríamos capaces, no obstante, de decir todo lo que ahora somos capaces de decir mediante el uso de términos singulares. Páginas 433 y 434.
Strawson luego se aboca a establecer independientemente la imposibilidad teórica de tal lenguaje. Para poder concentrarnos en el tema en discusión, permítaseme explicar que no tengo interés en responder a dos de las tesis de Strawson. Estas son, a grandes rasgos, que la eliminabilidad de los términos singulares no se infiere de la parafraseabilidad y que la eliminidad, tal como se la describe, es imposible. Ambas cuestiones son discutibles, desde mi punto de vista, pendientes de una aclaración de la noción de ser capaz de decir la misma cosa. Al no estar detrás de conclusiones, entonces, mi interés se centra exclusivamente en el argumento principal que Strawson utiliza en el intento de desacreditar la tesis de eliminabilidad de Quine. Las siguientes son dos ideas esenciales de este argumento. 1. Para que los predicados puedan ser comprendidos, algunos predicados deben aprenderse ostentivamente o por confrontación directa. 2. Para que dicho aprendizaje tenga lugar, la situación de aprendizaje ostensivo debe estar articulada en el lenguaje, por un elemento demostrativo que elija o identifique entidades de la clase a la cual se aplica el predicado. Páginas 445 y 446. Quine ha contestado que 1 y 2 no bastan para establecer la necesidad de términos singulares, pues los demostrativos pueden interpretarse como términos generales. Esto bien puede ser verdad. Mi interés, sin embargo, reside en que 1 y 2 implican que las cuestiones sustantivas acerca del aprendizaje del lenguaje pueden resolverse sobre fundamentos puramente a priori. Resumiendo su propio argumento, Strawson dice: algunos términos universales deben estar conectados con nuestra experiencia para que estos puedan ser comprendidos, y estos términos universales deben estar relacionados con porciones o segmentos particulares de nuestra experiencia. De ahí que, para que estos puedan aprenderse como predicados de particulares, deben aprenderse como predicados de particulares, demostrativamente identificados. Página 446. En bastardilla en el original. Aquí resulta quizás obvio que la noción de aprendizaje aparece vacuamente en la conclusión. Volvamos entonces brevemente a 1 y 2. Sin duda se trata de una pregunta empírica si, como resultado de ciertas experiencias, una persona pasa a tener capacidad que antes no tenía. Pero 1 y 2 consideran como una cuestión puramente lógica que cualquiera que haya adquirido una capacidad lingüística de tipo específico haya recorrido un camino prescrito. Strawson aparentemente iguala el aprendizaje ostensivo de un predicado con el aprendizaje por confrontación directa. Uno puede imaginar dos motivos por los cuales este proceso se considera como algo más especial que aprender el significado de un predicado escuchando oraciones que lo asocian a términos demostrativos singulares. Uno es que el aprendizaje ostensivo puede requerir por parte del maestro una intención de que determinado objeto llame la atención del alumno. Sin embargo, parece que tal intención no es necesaria. Y en efecto, la mayor parte del aprendizaje de un lenguaje probablemente se debe más a la observación e imitación por parte del alumno que a cualquier propósito didáctico por parte de aquellos observados e imitados. Una segunda diferencia es que la confrontación directa y probablemente la ostensión, al menos tal como lo interpreta Strawson, requiere la presencia de un objeto apropiado, en tanto que el uso correcto de un término demostrativo singular no la requiere. Pero no es una verdad a priori, y probablemente ni siquiera sea una verdad, que una persona no podría aprender su primer lenguaje en un entorno hábilmente falsificado. Pensar de otra manera sería, como dice Strawson, en un libro posterior, pero quizá muy relacionado con esto, limitar demasiado el poder de la imaginación humana. Al defender 2, Strawson revela lo que a mi parecer es la confusión que subyace al argumento que he estado criticando. Sobre lo que se ve, no hay ninguna razón por la cual el aprendizaje ostensivo de predicados debe estar articulado en el lenguaje de una forma en lugar de otra. No hay ninguna razón por la cual la referencia a particulares, suponiendo que esto sea necesario, deba darse por medio de demostrativos. Tampoco Strawson proporciona razón alguna. En cambio, da fundamentos a la pretensión de que ningún simbolismo puede ser interpretado como un lenguaje en el cual se hace referencia a los particulares, a menos que contenga instrumentos para hacer referencias demostrativas a particulares. Esto es, a menos que contenga, por ejemplo,
términos singulares para referirse a particulares. En el mismo trabajo, más adelante, Strawson ataca la presunción acrítica de que solo una parte de la estructura del lenguaje ordinario podría existir y funcionar aislada del todo, del cual es una parte, tal como funciona cuando está incorporada a ese todo. Hasta este punto, al menos, el lenguaje es orgánico. 451 y 452. Aquí emerge la idea, desprovista de cualquier conexión importante con el aprendizaje del lenguaje, de que la tesis de eliminabilidad de Quine es falsa, pues efectuaríamos un cambio conceptual de envergadura, alterar los significados de todas las oraciones retenidas si aisláramos a estas en sus relaciones presentes con oraciones que contienen términos singulares, o demostrativos, o nombres propios, etc. Sugiero que, partiendo de argumentos en favor de la interdependencia conceptual de diversas formas idiomáticas básicas, Strawson ha extraído ilegítimamente conclusiones respecto del mecanismo y secuencia de adquisición del lenguaje. Con respecto a la interdependencia conceptual, Quine parece concordar, al menos hasta cierto punto, y escribe que el término general y el singular demostrativo son, junto con la identidad, instrumentos interdependientes que el niño de nuestra cultura debe domesticar en un solo revoltillo alocado. Si estas pretensiones de interdependencia son defendibles, sigue siendo cierto que no podríamos aprender un lenguaje en el cual los predicados significaran lo que significan los predicados en nuestro lenguaje, y en el cual no hubiera términos singulares demostrativos. No podríamos aprender tal lenguaje, pues de acuerdo con los supuestos, no podría haber un lenguaje así. La lección totalmente negativa para las teorías del aprendizaje del lenguaje, aunque no carente de importancia. En la medida en que tomemos seriamente el carácter orgánico del lenguaje, no podemos describir con exactitud los primeros pasos hacia su conquista como un aprender parte del lenguaje. Es más bien una cuestión de aprendizaje en parte.